Hola, buenos días. Eh, Hola, pensaba presentarte leyendo un mensaje que se presentó en estos días en redes sociales. Vamos a conversar con Raiza Banfield. Ella es arquitecta y ambientalista y hace unos días veía en sus redes sociales un mensaje que dice: con la llegada para quedarse de un virus que se transmite por aire, afectando principalmente vías respiratorias, los arquitectos tenemos la vital responsabilidad de volver a aprender a diseñar como cuando no existía aire acondicionado y la ventilación cruzada era vital. Ese tema obviamente me llamó la atención porque es verdad, estamos mucho tiempo encerrados en aire acondicionado y es principalmente la mayor causa de preocupación en este momento de altos contagios de COVID-19. Raiza, bienvenida a Radio Panamá. ¿Y qué medidas podemos tomar entonces para reevaluar la forma en que se está diseñando nuestra ciudad? Buenos días. Bueno, buenos días y ante todo pido disculpas porque estoy difónica a raíz justamente de una faringitis por estos cambios de temperatura tan drásticos que tenemos estos días. Eh, pero yo sí hice esa observación porque es cierto y que hemos estado manejando la pandemia con relativo éxito en función del ataque a las consecuencias graves, ¿no? O sea, la vacunación, el uso de la mascarilla para evitar contagio, todo eso es excelente, pero no son medidas que son, digamos, estructuralmente preventivas en función de que son como paliativos para contener un virus que como medida de emergencia, ok, pero cómo coexistir con una situación que se puede volver simplemente parte de la cotidianidad y simplemente pensamos que con paliativos podemos evitar que sea una situación crónica. Y ahí es donde entra nuestro hábitat, nuestro entorno a funcionar justamente para prevenir que la dispersión sea mayor a largo plazo. Y yo Como por ejemplo, voy a poner una referencia importante, la ciudad de Barcelona. Cuando hace 100 años hubo la peste negra que se llamó, la ciudad de Barcelona era una de las ciudades en España con mayores problemas sanitarios, de mortandad, tenía grandes problemas de excretas, de aguas servidas, los cementerios parroquiales. Y lo que tenemos hoy como ciudad de Barcelona, que es un modelo a nivel mundial de ciudades vivibles, caminables, etcétera, es producto de una decisión sanitaria. La creación de espacios abiertos en las manzanas esas construidas que ya estaban consolidadas de la época de los romanos, pero ellos las desestructuraron para tener espacios abiertos y ventilación. Y así el tamaño de las aceras, la recolección de las aguas. O sea, el urbanismo de Barcelona obedeció a una medida necesaria. Igual Panamá. ¿Qué tiene Panamá? Panamá tiene el ejemplo de una arquitectura adecuada a su clima en su momento cuando los norteamericanos estaban construyendo el canal, que no solo fue el descubrimiento de Gorgas y la vacuna para el tema de la fiebre amarilla, sino cómo ellos adaptaron la arquitectura, que estaban en el trópico, porque levantaron las casas, dejaron los ríos correr, generaron los espacios, la ventilación cruzada, porque la mallita de la malla para contra los los mosquitos, mosquitos. todo eso obedeció a medidas sanitarias. Los norteamericanos no solo pelearon contra todos esos vectores que causaban las enfermedades de manera clínica, sino arquitectónica y urbanística, para mantener una calidad de ambiente sano y que las personas pudieran coexistir en un entorno donde los vectores iban a convivir con la gente para siempre. Y eso ayudó a evitar que el problema se volviera permanente endémico. ¿Qué ha sucedido en Panamá? Estos temas de estar emulando lo que queremos ser sin reconocer lo que somos, porque queremos ser Dubái, queremos ser Nueva York, queremos ser Miami, queremos ser todo lo que no somos, y como que nos da vergüenza reconocer que vivimos en el trópico y que nuestra arquitectura debe obedecer a ese trópico que es una maravilla. Este clima que tenemos, que muchos del norte vienen a buscar porque es más o menos estable los 365 días al año, tiene sus ventajas
y tiene sus desventajas en cierta materia, pero la arquitectura la debe abordar para mantener una calidad sana de ambiente. Cuando mi generación estaba en la universidad, obviamente ya había aire acondicionado, quiero destacarlo. Que Sin quede claro. que quede claro que ya existía el aire acondicionado. Sin embargo, nuestros maestros no nos dejaban diseñar una unidad de vivienda que no tuviera ventilación cruzada. Si no tenía ventilación cruzada, tu recámara, tus espacios vitales, tu sala comedor, tu cocina, no pasaba el diseño. ¿Por qué? Porque eso era vital en un espacio de vida. Sin embargo, yo tenía un profesor, el arquitecto Jorge Riva, que en paz descanse, que decía, desde que se inventó el aire acondicionado, los arquitectos dejamos de pensar y todo lo resolvimos porque hay aire acondicionado. Pero peor aún, empezamos sobre todo en los 90, el 2000, que llegó ese boom inmobiliario final en los 90, principios del 2000, empezamos a emular estos edificios de Chicago, Nueva York, donde ni siquiera tienen ventanas para abrir. Y porque podemos tener 24/7 aire acondicionado y electrificación 24/7. Entonces se convirtieron en estos espacios que en fotografía tú no sabes si estás en Nueva York o estás en Asia, pero resulta que estás en Panamá. Pero el momento que se te va la electricidad o hay un problema como ahora que estuvimos encerrados, te sientes sofocado porque no puedes abrir ventanas. Y tu apartamento se convierte como en una incubadora donde estás absorbiendo la luz del sol y con los vidrios reflectivos, reflectándola hacia la ciudad, incrementando las islas de calor y tú sin poder tomar aire. Los balcones se empezaron a eliminar porque dejaron, ay no, la gente no usa el balcón, lo incrementa la sala, así que cerremos los balcones con vidrio. Entonces se empezaron a establecer patrones de diseño que no obedecen a nuestra situación natural, que uno, empieza por encarecer el costo de vida porque consume más energía de la que necesitas. Dos, disminuye la calidad del ambiente donde vives y peor aún, donde trabajas, porque comparte el mismo aire con un montón de gente que tú no sabes de dónde viene, con qué bicho viene, y lo compartes ahí en ese espacio encerrado, con luz artificial y con ventilación artificial, con unos ductos que no se les da mantenimiento y que esos virus y todas esas cosas están circulando en el aire acondicionado constantemente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Que tenemos que volver a la arquitectura tropical, no solo porque con un tema como de autorreconocimiento, olvídense de eso, es un tema de necesidad, de sobrevivencia y de calidad de vida. Cuando tú recuperas la ventilación cruzada, el uso de las sombras de la arborización para mitigar el efecto calor, el uso de la luz natural, la mayor cantidad de horas del día para aprovechar eso. No es que no puedes depender del aire acondicionado y de la luz artificial y de todo lo demás, pero son complementos a un diseño basado en los recursos que te brinda tu entorno, que hace el edificio más eficiente, más sostenible y te brinda mejor calidad ambiental. Ahora que volvamos a las oficinas, que no va a ser como antes, necesitamos abrir ventanas, necesitamos que el aire circule. Yo tuve una experiencia en pandemia que fue terrorífica. En ese periodo, cuando nos daban 2 horas para hacer nuestros mandados, mi mamá me pidió que fuera a buscarles unas medicinas. Me tocó ir a unas oficinas, que la fila para ir a entrar a esa oficina era en el pasillo fuera de la oficina. No había una ventana que se abriera. Igualmente cuando entraba, bueno, y en ese pasillo no había aire acondicionado. Y cuando entrabas a la oficina, había aire acondicionado, pero igualmente seguía todo cerrado. Y yo decía, nosotros estamos aquí, no había vacuna en ese momento todavía, con este virus, y estamos aquí un montón de personas haciendo fila y encerrados, ¿sabes? Me entró por primera vez esa sensación de asfixia, porque estábamos con un virus amenazándonos y el edificio nos estaba demostrando que no estaba acogiéndonos de la manera más saludable posible. En eso tenemos que pensar, en circunstancias que nos afectan en torno a nuestro ambiente y que agravan las condiciones de salud si no lo preveemos en nuestra arquitectura. Raiza, buenos días, le saluda Mirna y me Para parece mí, interesante un mensaje que recientemente usted también se hizo eco de él y es del CIDES. Decía, se cortarán más de 200 millones de árboles
de árboles de vivos para celebrar Navidad y se tirarán más de 500 millones de árboles de plástico después de Navidad. Ambos actos contaminan el ya frágil ambiente. Y, es decir, aún nos falta mucho por hacer como país, como población, en el tema de plantar árboles. No tenemos como una deuda con la naturaleza, ¿no? Con el medio ambiente. Lo que hacemos Sí, es tumbar árboles, ¿no? Indiscriminadamente en muchos casos. sí, esa es una discusión que siempre sale en estos días y es saludable que la tengamos, porque se dice que, bueno, que los arbolitos, esos que traemos de Canadá para alegrar nuestras fiestas de Navidades, son árboles que se siembran para eso, se cortan y luego se exportan. Pero ¿qué sucede en ese proceso? Esos árboles, mientras están creciendo, están capturando dióxido de carbono. Están miles de árboles, porque entonces cuando los cortan en una época del año para exportarlos, todo ese dióxido de carbono capturado se libera a la atmósfera. Entonces, luego viene el traslado. Todos esos árboles que nos vienen de Canadá para el mundo tienen una alta huella de carbono porque han hecho un largo viaje para llegar a nuestro trópico. Pero luego, peor aún, 3 semanas después, se convierte en un problema de basura. Vemos a la autoridad de aseo diciendo, traigan sus árboles aquí, nosotros los vamos a recoger, la gente quema los árboles, y entonces allí también incrementamos esa cantidad de emisiones. Esa en mi casa hubo árbol natural por años, yo no podía concebir una Navidad sin ese olor natural. Sin embargo, cuando vas adquiriendo ese conocimiento y todo lo que implica, es que hemos adquirido una tradición que era local, o sea, era muy de las personas de esas áreas, iban, cortaban su arbolito de manera muy natural, lo ponían en su casa y ya está, pero era de la localidad. Hasta allí no hay ningún problema. Cuando se convirtió en una costumbre globalizada, allí se industrializó una práctica que se convirtió en un problema ambiental y no lo queremos ver porque nos gusta el arbolito natural. Bueno, vinieron los de plástico. Yo en el 2007, cuando entendí el problema de los árboles naturales, compré mi árbol de plástico y todavía lo tengo hoy. Pero sí me pongo a pensar, cuando lo vaya a botar, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar a ver cómo lo reciclo. Sin embargo, tal vez hoy tampoco compraría el de plástico, sino que en el 2007 debí sembrar el árbol de mi casa, que era el que iba a decorar todas las Navidades. Entonces son procesos de conocimiento que uno va adquiriendo, vamos evolucionando como sociedad, porque las prácticas que hacíamos cuando éramos 1.000 millones de habitantes en el mundo, 2.000 millones de habitantes, no pueden ser las mismas. De verdad que somos 7.000 millones de habitantes, con un problema de cambio climático gravísimo, que no tiene retroceso si no hacemos algo para contenerlo. Entonces, no es que antes estaba bien y ahora está mal. Es que antes no lo sabíamos, antes era de menor impacto y ahora es más grave aún. Generar esas conciencias para adecuar las prácticas, porque antes, cuando los canadienses cortaban su arbolito y lo ponían en su casa, los panameños seguro tenían otras tradiciones, pero las hemos ido globalizando y adquiriendo como si fuera una sola cosa y no se mide el Raiza, y impacto hay de que esa hablar de cosa. estos temas porque normalmente son temas de los que no les dedicamos el tiempo, son a pensar al oyente, ponen a pensar a la audiencia y nos hacen reflexionar sobre algunos temas. Y me queda la pregunta, tanto con el tema de los arbolitos como con el tema con el que iniciamos, de la construcción. ¿Qué regulaciones hay hoy en día en Panamá y que están vigentes y que de pronto no se están cumpliendo? Y si desde esa posición en la alcaldía de Panamá en el periodo anterior usted pudo hacer algo o simplemente son cosas donde es impensado lograr avances y retrocesos, lo ven algunos, pero yo lo veo como avances en rescatar normas de construcción que teníamos antes o disposiciones que teníamos antes y que hemos ido perdiendo. O sea, porque ya los balcones no hay, como decías, ya los árboles en las aceras poco hay. Esa modernidad nos está pasando factura, ¿no? Excelente pregunta, Alexandra, y sí, complementa, el tema es vital, porque si yo hoy puedo compartir esto con ustedes es por un proceso de aprendizaje en el tiempo, ¿no? Así que eso es necesario y los medios juegan un papel importante. En el tema de la ciudad, cuando nosotros llegamos a la alcaldía, para mí esa era mi mayor preocupación, porque era una demanda que yo tenía desde el sector social, con nuestro grupo de arquitectos que habíamos estado planteando soluciones para la ciudad y habían sido desoídas también en Alianza Pro Ciudad en su momento. Entonces, para nosotros,
la voluntad política de Blandón significaba un liderazgo importante para hacer las transformaciones que la ciudad requería para ir implementando poco a poco. Y en efecto hicimos dos cosas muy importantes, que fue en una alianza con el Panama Green Building Council y con un equipo de expertos de Singapur, trabajamos durante varios años en el Eco Protocolo, un protocolo para la arquitectura tropicalizada. ¿Por qué Singapur? Porque Singapur tiene 50 años de avance en esta materia y tiene exactamente el mismo clima y humedad relativa que Panamá. Y ellos tienen una arquitectura ultramoderna, pero súper tropicalizada, donde la arborización es parte de la arquitectura y no como un elemento decorativo, sino como un elemento vital para su funcionamiento. Y nos dejó muchas lecciones para adecuar ese protocolo, que si bien en Panamá ya tenían una certificación LEED bastante buena para lo que había, está muy basada en las condiciones climáticas donde fue concebida, que es en países de 4 estaciones. Sin embargo, aquí, teniendo un clima tropical, necesitábamos generar normas que nos diera incentivos para eso. Lastimosamente, esta normativa, que no es fácil de concebir porque lleva muchos estudios, análisis, van y vienen expertos panameños que validaron, etcétera, la terminamos en el 2019. Dejamos lista la documentación, la norma, el acuerdo municipal para que fuera aprobado en el Consejo, todo. Vino el cambio de gobierno y simplemente no se implementa. Pero el hecho de que no se implemente no quiere decir que no la podamos usar. Y es algo de lo que estamos tratando ahora desde fuera como arquitecta, de hecho hay un grupo de arquitectos jóvenes que quieren apostar a aplicar esta normativa o este protocolo en su arquitectura para ir cambiando de edificio en edificio, de edificación en edificación, las condiciones de la ciudad. Así que si hay voluntad, no es descubrir la rueda, es como decía Jorge Riva, volver a pensar en esa arquitectura que tanto disfrutamos cuando vemos a Bellavista estos techos altos o los aleros, Lo que queda. Sí, lo que queda, de verdad. Pero las ventanas de celosía que desaparecieron porque eran old fashion, pero resulta que las ventanas de celosía son lo que mejor aplica a nuestro clima, que un momento hace brisa, otro momento llueve, cierras la ventana, pero mantienes un clima agradable. Entonces, aplicar arquitectura tropicalizada no implica hace 100 años Hoy estamos perdiendo la comunicación. Edificaciones modernas, majestuosas, pero totalmente tropicalizadas. Yo estuve... Hola, sí. Yo las escucho bien. Sí, se nos estaba cayendo un poco la señal, Raiza. Creo que se perdió la última idea. Se perdió la última idea, yo creo que vale la pena repetirla. Ok, decía que volver a la arquitectura tropicalizada no es regresar a una arquitectura hace 100 años antigua o a la casa de quincha. Bueno, usar la quincha, ¿por qué no? Porque es maravilloso material, pero adecuarla a nuestros tiempos. Y si no, podemos mirar la arquitectura de Singapur, que ha ganado premios, muchísimos premios, y es totalmente tropicalizada. Yo tuve el privilegio de estar en el lobby de un edificio de oficinas de 1000 metros cuadrados. Ese lobby no tenía aire acondicionado. Sin embargo, era la cosa más fresca del mundo. La disposición del edificio en cuanto a las brisas, la arborización, la ventilación interna cruzada que había en el edificio, una cosa fantástica. Y tú sentías un clima fresco y tú decías, ¿dónde está el aire acondicionado? No había, pero era un diseño que se adecuaba a las condiciones y brindaba calidad a la persona. Y eso lo podemos hacer en Panamá, ¿por qué no? Tenemos arquitectos inteligentísimos, talentosos, hay el conocimiento. Lo que tenemos es que trascender ese edificio de cubo de vidrio que ocupa toda la cuadra, que elimina toda la vegetación, que se come el espacio, que encuba las utilidades de oficina, de vivienda, para que el edificio se vea moderno por fuera. No, hombre, ya tenemos que parar eso, porque no es saludable ni es lo que necesitamos hoy. Raiza, también en los últimos días, en las últimas semanas, el debate se ha concentrado en el tema de la minería, de Minera Panamá y todo el tema del contrato, pero también pasando yo por esa área de Cárdenas me di cuenta que todavía sigue la labor allí de la cantera. ¿Qué está pasando allí? Para que nos actualices un poco. Mira, yo creo que Panamá no ha revisado su política minera
en general, no solo de la minería metálica, sino de la no metálica, y estamos cavando nuestra propia tumba. En minería no metálica, si vemos lo que está pasando en Punta Chame, que nos hemos comido la punta, nos hemos comido las playas. El otro día yo estaba en Coronado y veía cómo una persona con una casa majestuosísima estaba cavando arena de ahí de la playa para la construcción de su muro, para evitar que la playa se lleve otra vez el muro como ya había pasado. O sea, era la estupidez más grande. Cavabas arena para echarla en tu construcción, pero esa arena te va a hacer falta para proteger tu casa. Yo estoy trabajando un cliente que tiene una propiedad cuyo terreno ya perdió 100 metros cuadrados porque la playa se la comió, pero la playa no se la come porque sí, es que donde le quitamos a la playa se la compensa por otro lado. Y de esa manera nosotros vamos perdiendo. Sin mencionar las canteras. La cantera de Cárdenas es una cantera que cerramos en nuestra administración porque precisamente tenía una afectación gravísima a esa zona que hay una riqueza natural importante. Y ni hablar de la minería metálica, que todavía con la minería no metálica hay manera de hacer, cerrar y hay regeneración porque su impacto en cuanto a los metales que existen en la zona no va. Pero cuando hablamos de metales que quedan expuestos a la intemperie, la consecuencia de esa contaminación trasciende el periodo de la obra. Y esa consecuencia nos queda a nosotros, que ni siquiera está contemplada en nuestro código minero ni en ninguna legislación. Y simplemente estamos sentados negociando un contrato que va más allá de la posibilidad de que cualquier gobierno pueda contener. Entonces, si ustedes vieron la película Don't Look Up, que era otro comentario que hacía en mis redes, que hace alusión a un cometa que va a estallar contra la Tierra, y que los científicos hablan, están diciéndolo, y todo el mundo está mareado en sus redes sociales, en sus cositas. Es lo mismo que nos está pasando, proporciones guardadas en Panamá con la minería. Ya los científicos lo han dicho, el sector salud lo ha dicho, los investigadores lo han dicho. Nadie quiere poner atención porque todo el mundo está viendo la plata inmediata que eso puede generar. Pero lo peor es que cuando tú lo ves en el PIB, de cuánto significa en facturación, eso no significa que eso está devolviéndose en Panamá en mejoras, en salud, nada. Esos pueblos están igual que antes, porque la minería no resuelve los problemas de desarrollo de ninguna de nuestras poblaciones en las condiciones que viven. Y está demostrado. Cuando nosotros lo decíamos en el 2008, era como, puede llegar a pasar, hay estudios hay indicadores que hoy lo que decíamos que podía pasar está pasando y seguimos sin querer verlo. Entonces es una tragedia porque Panamá tiene un potencial enorme para aprovechar esas riquezas y ponerlas a disposición del mundo de otra manera, para investigación científica, para ecoturismo, para agroecología sostenible, para producción de alimentos, de café. En Panamá se paga en el mundo se paga más de $4,000 por la libra de café geisha. Y por la libra de cobre se pagan $4, más de $2,000 por la libra de geisha. Y por la libra de cobre son $4. Y de esos $4, el 2%, menos del 2% queda en Panamá. El 0.2%. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De aprovechamiento sostenible de nuestros recursos cuando hablamos de una actividad que no produce nada, sino que nos deja residuos, contaminación, destrucción de bosques, destrucción de aguas y de ecosistemas. Y que esos suelos luego no pueden producir alimentos ni otra cosa. Entonces hablan de un turismo para que la gente venga a ver los cráteres que la minería dejó. ¿Quién quiere venir al trópico, donde hay ríos y playas, a ver cráteres mineros? Estos que vayan al norte de Canadá y a las tierras nevadas, donde solo hay eso, cráteres y montañas. Acá hay otras muchas cosas. Pero Panamá no ha hecho, el país no ha hecho su tarea. Y tenemos lo que nos merecemos, podríamos decir, porque no querer asumir esta responsabilidad nos tiene. Yo creo que con esa reflexión tan interesante concluimos la entrevista. Raiza, aquí podríamos quedarnos toda la mañana hablando del tema de la minería. Es un tema al cual Viernes y yo le hemos dedicado bastante tiempo en este noticiero, obviamente tratando de educar a la gente, ¿no? Y que no veamos la minería como la solución a todos los problemas económicos del país, sino que hay otras opciones. Gracias por estar con nosotros acá. Gracias a ustedes en Radio por la Panamá. paciencia. Feliz año. Feliz año. Igualmente. Feliz año también.